levante su Biblia si es tan amable. Yo traje la mía. Déjame ver la Biblia en alto. Un momentito, va a pasar revista. Excelente. ¿Y el cuaderno de notas dónde está? ¿Dónde va a escribir la enseñanza de hoy? Muy bien, dígale que está a su lado, vas por buen camino y lo puedes hacer mejor, dígale. ¿Usted qué cree que va a ser su pastor o sus pastores la próxima semana? ¿Le van a decir que levanten qué? La Biblia. La Biblia. ¿Listo? Vamos a, pastor, ahí le dejo su sembrado en mi corazón. Yo quisiera que usted vaya por favor a un texto en su escritura, en el libro de Isaías, por favor, si es tan amable. Isaías capítulo 59. Y quiero plasmar una enseñanza, si Dios me lo permite, en el tiempo que tengo. Esta enseñanza la puedo compartir en varios espacios y me parece muy apropiada en este día. Meditaba en estos días la palabra, sino cuál palabra. Y ayer le decía al pastor, creo que va a predicar sobre este texto. Y me fui para mi habitación, donde me atendieron muy bien allí, una habitación muy linda aquí donde ustedes tienen su localidad. Y allí, en el secreto con el Señor, sentí la paz de compartir más bien esta porción del libro de Isaías, capítulo 59, y versículo 1 al 4. Antes de que leamos allí, quiero contarles una historia. Me dicen que aquí hay un barbero muy famoso. ¿Está aquí en medio de nosotros el barbero? Sí. En el segundo servicio. Ok, no voy a hablar de ese barbero para que sepan, es otro barbero. Hay una historia de un barbero. Este hombre está en su lugar, en su barbería, y hay un cristiano de barrio como nosotros. Oh, barrio aquí no es buena la palabra, es ensanche. ¿Cómo es? Aprendí que es ensanche. Ok, en mi tierra barrio es muy bueno todo. Pequeño o grande es barrio, pero no es una palabra despectiva. Este hombre, este joven cristiano de un ensanche cualquiera, va caminando con su Biblia, le gusta el evangelismo, por todo lado ve la oportunidad de compartir la palabra. Y entra a la barbería. Mira allí, barbería, entra, aquí es, se sienta, el barbero lo atiende. Él es una persona así, con mucha barbita, como mi hermano Granchi. Y el hombre, con su Biblia en la mano y con sus deseos de predicar de Cristo, está esperando una oportunidad como buen evangelista para poder soltar un poco de palabra. El barbero lo atiende, no se conocía, primera vez que se sientan. Y entonces el joven, en un momento de eso, le da por iniciar la conversación mientras el barbero le estaba pasando la navaja por aquí. Sí, lo estaba afeitando. Y él le dice: qué lindo que es Dios, el maravilloso Dios. Y le dice el barbero: ¿cuál Dios? Y le frena la cuchilla aquí. Era ateo el hombre, o por lo menos tenía el corazón dañado. Dios no existe. Y empezó a raspar la cuchilla. Y el cristiano muy sabiamente se quedó como allá. Le raspaba y le decía: eso es mentira que Dios existe. Eso es mentira. Al joven solamente le temblaban un poquito los pies, pero no se le veía porque tenía la capa esa. Y decía, el barbero siguió hablando: si Dios existiera, no hubiese tanta injusticia. Si Dios existiera, no hubiese tanta maldad y tanta pobreza. Y llega y para y dice: ¿sabes qué, joven? Mira, es más, mira por la ventana, mira ahí en la esquina, mira ese hombre tirado allí en la esquina, míralo como está con harapos, míralo todo pobre, y mira el niño que tiene a su lado, mira la injusticia. Si Dios existiera, esa persona no estaría así. ¿Y el cristiano cómo estaba? Calladito. Terminó, el cristiano se levanta, le paga, le dice gracias y se va. Sale, pero se devuelve y le abre la puerta y le dice: óigame. Dice: ¿qué pasó, señor? Dice: los barberos no existen. Dice: ¿cómo? Que los barberos no existen. Pero ¿por qué dices que no existimos los barberos si te acabas de atender y acabaste de salir aquí? Y le digo: sí, mire por la ventana, mire ese señor allá tirado, mírelo como está de sucio, ese cabello largo, lleno de barba, mire cómo es así. Los barberos existieran, ese señor no estaría así. Y le digo: pues si él entrara aquí, yo lo atendería. Y le digo: pues es lo mismo con Dios, si usted busca a Dios, Dios lo atendería. En Isaías capítulo 59 hay una descripción de algo poderoso. Espero que Dios me permita la gracia de llegar a su corazón por el Espíritu de la palabra y por el Espíritu Santo como siervo de Dios. Capítulo 59, versículo 1 al 4 y versículo 7.
Dice el texto: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Diga conmigo: vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Versículo 4: no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Versículo 7. Si pueden, lo leen conmigo, por favor. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, de destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. El tema que quiero compartir hoy, por la gracia de Dios, le he titulado: cuando la vida es dolorosa. ¿Pudiese usted repetirlo conmigo? Cuando la vida es dolorosa. Vamos a hablar de tres cositas. Lo primero es que Dios sigue estando allí, aunque la vida sea dolorosa. Lo segundo es que Dios no está sordo. Y lo tercero, ¿qué es lo que podría estar afectándonos? Vamos a desarrollar el tópico. En Isaías 59:1, la parte A, nuevamente lo cito. Allí lo primero que vamos a hablar es que Dios sigue estando allí. Dígale al que está a su lado: Dios sigue estando ahí. Dígaselo, por favor. Asegúrese de hablarle a alguien. Abra su boca y dígale: Dios sigue estando ahí. Si usted se lleva este puntito en el corazón, al menos yo me voy súper feliz para mi tierra. Dios sigue estando ahí. Dios sigue estando en tu vida. Él está, Él es Dios de todo lugar. Isaías 59:1, la parte A dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Permítame un momentico, si es tan amable. El profeta está hablando y está describiendo una condición del pueblo de Dios, un pueblo amado, que sentía que Dios ya no estaba con ellos. Pero era amado por Dios ese pueblo, estaba en cautiverio ciertamente, pero era amado por Dios, seguían siendo pueblo escogido de Dios. Y para ellos, Dios no estaba. Y no era que Dios no estuviera, sino que sus devociones a su Dios ya no eran las mismas de antes. Su forma de buscar a Dios no era como ellos conocieron a Dios o fueron conocidos por Dios. Ellos habían dejado el pacto de Jehová, habían abrazado la bendición de las promesas de que iban a heredar muchas tierras, que iban a ser población grande, y se amañaron o se alegraron con todas las posesiones, pero se les olvidó como que en el camino de a donde habían salido y que todo lo que tenían era heredad de Jehová. Dios seguía estando allí, pero ya no tenían la misma devoción, el mismo afecto hacia Dios, la misma entrega hacia Dios, como cuando algún día ese pueblo era esclavo en el desierto o esclavo en Egipto. Y yo quiero con esto decir algo rápido: que poco de ellos estaban alineados buscando a Dios, y su condición no les permitía ya entender que Dios estaba aún en medio de ellos y era su Dios. Rápidamente, en una aplicación, pensando sobre este texto, quizá alguno de aquí pueda sentirse hoy abandonado por Dios. Quizá usted está aquí y hay una situación difícil en su vida, quizá de enfermedad, una respuesta que no llega, una situación matrimonial, familiar, cualquier cosa que nos pasa a los seres humanos, que a veces decimos: ¿y dónde estamos? Pero les voy a hablar con honestidad, porque son preguntas que uno se hace como creyente, a veces, aún como creyente: ¿y dónde está Dios en este problema? ¿Le ha pasado a alguno que se ha sentido como solo en una situación aún siendo cristiano? Levante la mano, déjenme ver, a ver si estoy en la iglesia correcta para tratar este tema. Gloria a Dios, eso es honestidad. Como pastores nos pasa, como pastores y ministros a veces decimos: Dios, ¿dónde estás? Algunos quizá
se puedan sentir abandonados por Dios. Cuando viene una calamidad, cuando viene una dificultad, cuando viene una escasez, cuando viene una enfermedad, una crisis o un luto en la casa, pudiésemos sentirnos como que si Dios ya no está. Solamente quiere dejar sentado eso en el corazón. Pero yo quiero dejarle algo sentado en el corazón de acuerdo a la Biblia, que a pesar de mi problema, y a pesar de mi sentimiento de soledad, a pesar de que mis emociones estén dañadas hacia Dios en algún momento, en que yo me sienta como huérfano, ¿dónde está mi Dios Salvador? No eres pues que eres Salvador, no eres pues que eres el grande, no eres pues que en ti tengo todo. Déjame decir un texto bíblico para que lo afiance en su corazón. Santiago, capítulo 1, versículo 17, dice lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Usted se tiene que asegurar de poner en su corazón, en su mente, de que en Jehová Dios no hay mudanza de corazón. Él sigue siendo Dios a pesar del problema. Amén, gloria a Dios. ¿Está entendiendo algo? Denle unas palabras al Señor y Dios. Díganle por favor al que está a su lado, a pesar de tus sentimientos y emociones, Jehová sigue siendo Dios. Dígaselo por favor. Ahora dígaselo a usted mismo, porque usted necesita entender eso. Dígaselo: oye, ¿cuál es su nombre? Walter, a pesar de tus problemas y calamidades, Jehová sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de señores. Dígaselo por eso. Mire lo que dice el profeta Jeremías, de parte de Dios, capítulo 32, versículo 27. De parte de Dios, Dios hablando: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea difícil para Dios responderle a su vida? ¿Habrá algo que Él no entienda de su situación familiar, emocional, sentimental, económica? ¿Habrá algo para Jehová oculto? No hay nada para Dios oculto. Él sigue siendo Dios. Dios no tiene problema de emociones. Los que tenemos problemas emocionales somos nosotros. Hoy estamos súper gozosos, aleluya, gloria a Dios, y mañana una depresión y una tristeza. ¿Dónde está Dios? Aleluya. Entonces soy un cristiano de emociones. A eso se le llama cristiano carnal. Un cristiano carnal es un cristiano. La palabra carnal viene de una frase griega que quiere decir exmovere. Exmovere quiere decir algo cuando se sale de un lado. Cuando algo se sale de un lado perfecto, se mueve. Entonces ahí es donde la Biblia dice que nosotros somos seres carnales, porque nos salimos de un vínculo de perfección en Dios y nos movemos para una de nuestras emociones, pero Dios sigue siendo el mismo. Amén. Dios es inmutable, Dios no cambia, y Dios, para Él, todo es posible. Amén. Lo que pasa es que Dios no va a responder a mi vida, a mis caprichos. Uno le pide al Señor: Señor, dame un carro, y el Señor le dice: ¿para qué un carro si usted no tiene dónde parquear ni con qué pagar la cuota? Dele gloria al Señor, es una verdad. Y yo quiero una motora, ¿con qué va a pagar el seguro? Y después la motora la va a pedir al papá o a la mamá que le den para la gasolina, y que le den para lo otro, y para las llantas. Entonces a veces creemos que Dios nos va a suplir todas esas cosas. Y yo miro la Biblia, me muestra que hubo gente muy pobre en la Biblia, pero eran ricos totalmente en espíritu. No tenían problemas de cosas terrenales. Eso no era lo más importante. El apóstol Pablo decía unas palabras como esta: sé gozarme en la abundancia y sé gozarme en la pobreza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Denle la gloria al Señor. Su Dios, mi Dios, no se ha ido, sigue estando allí. Es lo primero que quiero dejar sentado en el corazón. A pesar del problema. Por favor, diga conmigo: a pesar de mi problema. A pesar de mis problemas. Pero ponga la manito en el pecho, que le pegue durito y lo despierte. A pesar de mis problemas. A pesar de mis dificultades. A pesar de mis dificultades. A pesar de mi necesidad. A pesar de mis necesidades. A pesar de mis tristezas. A pesar de mis tristezas. Dios sigue estando. Dios sigue estando aquí.
Den unas palmas al Señor. Lo segundo, no solamente Dios sigue estando allí o aquí, sino que además Dios no está sordo. ¿Qué es lo primero? Dios sigue estando aquí o ahí. Y lo segundo, Dios, porque es aquí para que no se le olvide, esto es pedagogía. Dios no está sordo. Mira a un hermano, dígaselo. Dios no está sordo. Dígaselo, Dios no está sordo. Mire lo que dice el texto, Isaías 59, en la parte 1, el versículo 1, la parte B. Dice: ni se ha agravado su oído para no oír. El profeta habla de parte de Dios a un pueblo que pensaba que ya Dios no estaba con ellos. Y que ahora no solamente no estaba, sino que era un Dios sordo. Y Él les tiene que hablar de parte de Dios para decirles: Dios sigue estando aquí, Él es inmutable, está en todas las cosas. Él no cambia, Él no es hombre de variación, y tiene que decir, mismo Dios a través del profeta, decirles: y Dios no está solo. Ellos eran el problema. El problema no era Dios, el problema eran ellos mismos, sus condiciones, sus situaciones. Dios no había cambiado, pero sus devociones a Él sí habían cambiado. Y se lo va a poner de una forma. Por eso en la Biblia hay una descripción de 7 tipos de iglesias y aparece en el libro Apocalipsis. Una de ellas, el pastor ya lo ha enseñado aquí seguramente, ustedes lo conocen. A una que le dijeron: mira, vuelve a tus primeras obras. O sea que somos cristianos que un día aceptamos a Jesús con todo el corazón como nuestro Salvador y como nuestro Señor, y ocurre el milagro de la vida espiritual. Y algo pasa, es algo maravilloso. Y hasta operamos en milagros y hablamos en lenguas, o interpretamos, o hablamos profecía, o andamos en el espíritu, o tenemos un espíritu de fe, un montón de cosas se nos desarrollan. Y por ahí con el tiempo se me olvidó el principio. Gloria a Dios. Se me olvidó de dónde arrancó la vida espiritual. Y entonces en la escasez, en la necesidad, clamo y Dios me responde, y estoy en la relación hermosa con mi Señor y la nueva vida en Cristo. Y mire, yo lo decía en un lugar y lo digo aquí: no hay mejor evangelista que un recién convertido. Un recién convertido habla de Cristo hasta por los codos y no conoce de doctrina, no conoce nada de palabra, y toda la gente le cree. Cuando yo me convertí, yo no sabía nada de Biblia. Lo que sé es que yo estaba muerto, y un día cuando oré por al Señor Jesús, al rato estaba vivo. Y algo pasó que yo empecé a hablar de Cristo. A los testigos de Jehová les hablaba de Jesús. Me pasaban ahí con el libro La Atalaya y el Despertar, y yo les empecé a hablar de Cristo. Y llegué un día, me atreví al mes de estar en Cristo, les dije: me hacen un favor, por esta cuadra no me vuelven a tocar ni esas casas ni estas casas, porque a todos les he predicado de Cristo ya. Y nunca más vuelven a pasar los testigos de Jehová por allá. Dale la gloria al Señor. En un mes, y no sabía de Biblia, no sabía nada de Biblia. ¿Pero sabe qué sabía? Sabía que había estado muerto y que ahora estaba vivo, y tenía que hablar de aquel al que no entendía cómo funciona, que todavía no lo entiendo, de que es verdadero y de que no estaba sordo. El problema es cuando uno va creciendo en la vida ministerial, espiritual, uno empieza a abrazar las bendiciones, empieza a abrazar el nuevo empleo, empieza a abrazar las nuevas cosas y las nuevas oportunidades, y puede ir cambiando la economía, y puede ir avanzando como ser humano. Yo comencé mi caminar cristiano a los 25 años. Y entonces empieza uno, pero pudiese desviarse uno de esa pasión, porque ahora ya tiene un empleo muy bueno, y en el empleo hay una paga muy excelente, y empieza usted a ser promocionado en una empresa, o estaba un soltero un soltero, una soltera que no lo miraba a nadie ni la sombra, y empieza a parecerse como atractivo para una chica, una doncella, un joven de la iglesia, o alguien, empieza ahí, y se les va olvidando de dónde comienza todo.
Se nos olvida aquel que nos llamó por su misericordia. Y empezamos a abrazar posesiones y a abrazar oportunidades, y mientras a algunos les pasaba, a ellos les pasaba esto, estaban aquí un Dios y empezaron a abrazarles esto, aquello, hay una tierra más, hay una conquista más, hay más descendencia, y cuando menos cuenta se dieron, sus devociones eran puras religiones, ya no había pasión en el corazón. Hay que volver al primer amor. Hay que mantenernos en el primer amor. Hay que mantenernos como si hoy fue el día que conocí a Jesús, como si hoy fue el día de mi salvación. Una aplicación que escribo yo aquí. Quizá hoy usted o yo podamos pensar que Dios no nos está escuchando en oración, pero podríamos preguntarnos más bien si estamos buscando a Dios como en el momento que tuvimos la crisis y por él fuimos hallados y nos perdonó y nos salvó. La pregunta es si estamos con la misma devoción como cuando comencé. Cuando uno empieza a llegar y se congrega por primera vez, uno viene y uno es maravillado con todo lo que pasa en lo espiritual. Y usted vuelve un segundo domingo, una segunda reunión, y una tercera, y una cuarta, y por un día dices que yo voy para la playa, se va para la playa. Y después dice, ay, el otro domingo si yo voy para un partido de béisbol, y se va para el partido de béisbol. Y por ahí el tercer domingo, ay, yo voy a ir voy a dormir más. Y se le va olvidando la gloria de Dios que vio en el primer día que se congregó, en el segundo y en el tercero. Por eso la Biblia dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Quiere decir que uno se puede acostumbrar a congregarse o a descongregarse. Eso no sucede a las personas, puede sucederles. Algunos han llegado a Dios en una necesidad, algunos se congregan en la necesidad y apenas reciben la respuesta de Dios, se apartan. Eso sí que nos pasa a los pastores. Yo veo gente llegando en crisis a la iglesia mía, allá en la Florida, en crisis, y me ponen todas esas cargas al corazón y en el escritorio, y es a llorar, a clamar, a llamarlos, a seguirlos, a enseñarles, a discipularles, y por ahí que empiece y cambia algo, y algunos no vienen a decirme que ya la vida les cambió, y uno todavía cargado en el corazón con una oración por otro. Hace poco les dije a la iglesia, cuéntame tus problemas, pero contame tus victorias. No solamente contame los problemas, no vas a tener problemas, traerlo, pero cuando Dios responda, venir y decir, pastor, ya Dios respondió. Amén. Hay veces que nos quedamos con la bendición, pero nos olvidamos de Dios, que nos ha bendecido. Se nos olvidan las raíces. Un varón que contaba en una de las células, abrías el año pasado una célula. Yo abro células y las entrego y cierro por la temporada mi casa para salir y vuelvo hago. Tengo unos lomos fértiles para levantar células, grupos pequeños, por la misericordia de Dios. Estaba un joven allí y nos dijo, pastor, cuando yo comencé los caminos del Señor fue maravilloso. Y conocí a mi novia, la que es mi esposa, ahí en la iglesia. Y cuando nos casamos, nos apartamos. Parece que ella tenía ganas de Cristo y de un joven. Y él tenía ganas de Cristo y de una jovencita. Y Dios les permitió la bendición del uno para el otro. Pero se olvidaron de aquel que les dio la bendición. Amén. Dice, pastor, me fue tan mal después. Y ya los dos se congregan con nosotros, ahí fielmente los dos. Y ese joven hasta lo ponemos a liderar célula de vez en cuando porque tiene un potencial muy grande. Dígale al que está a su lado, no se le olvide de dónde viene la bendición nunca. Vamos a recapitular que nos quedan 15 minutos. Vamos a ver si tomaron nota y si nos ayudan en la pantalla de pronto. Listo. El tema de hoy, ¿qué título tiene? Bien, pastor, lo felicito. ¿Y el resto? Vamos. No está ahí, gloria a Dios. Diga, cuando la vida. ¿A cuántos de ustedes les parece que lo que han ido escuchando de palabra ahora les hace un clic en la mente y tiene sensatez? Levanten la mano, yo miro una cosa. Si usted siente que, como que, wow, ok, lo que les estoy diciendo muy probablemente se les va a olvidar en media hora. Usted se va a acordar de esto. No, ese servicio fue glorioso. No, fue una bendición. Mira, no. Y la gente, sí. ¿Y de qué hablaron? Y usted ay, no sé, pero fue glorioso. Eso fue una maravilla, yo vuelvo.
Y después, pero alguna cosa te acuerdas. Oh, sí, del barbero. Eso nos pasa si no nos acostumbramos a crear mejores hábitos de tomar nota. Listo, ¿quién con humildad abraza mi exhortación a tomar nota de aquí en adelante? ¿Quién con humildad lo hace? Amén. Lo felicito. Déjeme la mano en alto, deja la mano en alto para yo ver los que tienen humildad para esto. Gloria a Dios, excelente, casi toda la iglesia. Entonces el tema de hoy tiene como título: no, ustedes son muy malos para el coro. ¿Quieren que llame al ministerio de alabanza para que lo digamos bien o qué? 1, 2 y 3. Los de aquí. Miren, un momentico. Está muy bien, me gusta tu número. Los de aquí van a mirar a los de allá, miren los de allá, por favor. Mírense pues. Los del lado derecho mío, díganle a los demás allí: cuando la vida es dolorosa. 1, 2, 3. Los del lado izquierdo, los del lado derecho, por favor. 1, 2, 3. Cuando la vida es dolorosa. Lo primero. ¿Qué dijimos que era lo primero? Dios sigue estando aquí. Dígaselo pues a ellos. 1, 2, 3. Devuélvale lo mismo. Lo segundo, todos. Dios no está. Tóquese pues, que esta es una forma pedagógica, si no se le olvida. Dios no está. Sordo. Y lo tercero es lo que podría estar afectando, más bien. Dios seguía estando allí. Dios no estaba sordo, pero ¿qué era lo que estaba afectando? Y el texto, en Isaías 59, perdón. Permítame un momentito, por favor. En Isaías 59, versículo 2, dice, escuchen bien cómo dice el texto: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No es que Dios no estuviera sordo, es que Dios se había volteado y no les oía, no por sordera, sino por la condición del corazón del pecador. Levanten la mano los pecadores aquí. Miren que está a su lado, si tiene la mano levantada, y dígale: ¿usted cree que no es pecador? Dígale, si no ve la mano levantada, dígale: peca de pensamiento, joven, hágale varón, yo te estoy viendo. Usted peca de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión, pero peca. Otra vez, levanten la mano solamente los pecadores aquí. Bajen. Eso es una verdad. Todos somos pecadores. Todos nos desviamos a una. No hay quien haga lo bueno, dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que podría estar afectando? María Cherry González. María Cherry González era la hermana del cuñado mío en ese entonces. A mis 14 años, mi hermana Yolanda, después de la muerte de mi padre en Colombia, yo soy de Medellín, Colombia, mi padre muere y quedamos en una posición económica precaria, en una situación muy difícil. Mi padre era el proveedor, mi madre trabajaba como costurera en casa, pero no daba para todo, ya cosía nuestra ropa, la de mi padre. Mi hermana Yolanda, de 18 años, tiene la oportunidad de viajar a los Estados Unidos. Había un tío en Estados Unidos y le daba la oportunidad. Mi hermano mayor dijo no, porque ya tenía su esposa y sus hijos en Colombia. Mi hermana Yolanda, de 18 años, acepta ir a Estados Unidos. Y cuando va a Estados Unidos, ella se dedica a crecer y se dedica a enviarnos bienes a nosotros, dinero, remesas, y a velar por nuestra seguridad en Colombia, nuestra estabilidad. Luego manda por mi madre, yo quedo con mi hermano Germán solamente, yo de 14 años, mi hermano Germán de 16, quedamos en Colombia, y luego vienen, mandan por nosotros. Yo llego a Nueva York a los 15 años, pero llego a Nueva York siendo un muy buen estudiante en Colombia. Pero en Colombia hice hasta quinto de bachillerato, es como el penúltimo curso de año, de escuela, como le llamamos aquí en Colombia. Entonces, cuando llegué a Estados Unidos, por falta de historia, por falta de conocimiento de historia de los Estados Unidos, falta de inglés y falta de unos créditos, porque allá no se gradúa uno si no tiene ciertos créditos, me tocó hacer más años. A mí me faltaba un año para graduarme. Yo me iba a graduar de 16 años en Colombia, pero me tocó hacer 2 años más en Estados Unidos. O sea que yo llegué a ser 10º y 11º, perdón, 10º y 11º y 12º, 3 años.
Y a los 15 años que llegué a una oportunidad muy bonita. En ese entonces, el esposo de mi hermana Yolanda, era un hombre del narcotráfico. Era un hombre relacionado con el cartel de Cali, con el cartel de Medellín, que fueron muy famosos en su época. Él era una persona que recibía grandes cargamentos de droga. Él era una persona que tenía un equipo muy grande y tenía mucha distribución. Yo vengo de Colombia, llegó a una casa donde veía mucha opulencia. Nosotros nos recogieron en el aeropuerto en un carro con chiles de cuero en ese tiempo, un Pure Ritz de dorado, un carro convertible muy lindo Cadillac. Eso no lo tenía toda la gente. A nosotros nos recogían en una camioneta, unas personas nos recogían todos los días para llevarnos a conocer la ciudad, lo que se llaman guardaespaldas de una persona o trabajadores. Pero yo no sabía cómo funcionaba eso, yo no sabía nada de eso, simplemente viví en un lugar donde por la ignorancia, como colombianos en esa época, en la época de los 80, los colombianos fuimos parte de un flagelo de droga muy grande por ignorancia y por oportunidad. De 100 familias que yo tenía conocidas allí, por decir, en Nueva York, 98 familias tenían que ver con el narcotráfico. Y para nosotros era eso normal porque fue lo que resultó en Colombia, un boom en un momento, y no entendimos el daño tan grande a nivel mundial que esto causa, la droga. Fuimos víctimas de algo y fuimos victimarios de algo también. Pues este joven de 15 años termina de 16 años, está estudiando a los 17 años, ya estoy probando la cocaína. Lo que mi familia vendía, yo ya estaba cogiendo por aparte y empecé a consumir poquitos. Me daba esto una energía muy grande como joven, y como tenía acceso a mucho, porque eran muchos kilos de droga, yo cogía de a poquitos y yo le empecé a dar a mis amigos de la escuela una probita uno, una probita. En un salón grande de 45 estudiantes, yo tenía una botellita que me había conseguido con cocaína, la llenaba siempre, y cuando la maestra empezaba a escribir algo en el tablero, a mí me hacían así, yo llegaba y ¡pum! Y tiraba. Esa botellita pasaba en todo el salón. No a todos, pero a algunos, para ahí mismo aspirar cocaína en plena clase. Yo fui perfeccionando el uso de la cocaína para mi propio ser, y fui perfeccionándolo con las personas que están a mi lado, y me volví un distribuidor, que a los 18 años yo ya tenía cola de personas. Aquí cola es gente que me sigue porque yo tengo algo que ellos necesitan, y empecé a suplir y empecé a enviciar gente. Yo esto no me siento orgulloso, de esto ya le pedí perdón al Señor. Yo estoy contando mi historia de los jóvenes que están aquí, a la familia. Yo nací en un buen hogar. Yo no vengo con un problema de una familia con daños intrafamiliares, no. Una familia trabajadora, muy bien educada, muy buena oportunidad de educación, en un estrato social económico bueno, muy cómodo, con oportunidades muy grandes y con una capacidad de conocimiento y entendimiento, por gracia del Señor. Pero todos esos dones, sin darme cuenta, se los entregué al diablo a los 17, 18 años. Y me volví un expendedor de drogas de una manera muy especial, y llevé la drogadicción a la gente que yo le vendía y le suplía a una perfección. Yo me ingeniaba las mejores formas para empacar y para entregar y para proveerle a la gente diferente a los otros que vendían en mi sector. Entonces empecé a conseguir un poco de dinero, mi familia tenía mucho dinero, yo ya era consciente de lo que hacíamos, y como estaba consumiendo, me empecé a enviciar, y dejé de ser un vendedor para volverme en un consumidor total. A mis 20 años yo estaba siendo perseguido por la policía, yo tenía problemas allí muy grandes, tenía muchas situaciones, mi cuerpo había adelgazado totalmente, mi rostro se había consumido, tenía problemas de persecución en la mente, tenía delirio de persecución. Mi casa estaba a 5 minutos en carro, y yo de donde salía, yo me metía en una autopista, media hora, una hora, porque en mi mente me está siguiendo la policía, me están siguiendo los policías encubiertos, y yo me metía, apagaba las luces en un lado, me quedaba escondido, porque en mi mente todo el mundo me estaba persiguiendo. Era un daño psicológico muy grande. La familia toma la determinación, basado en que el abogado de la familia dijo: es mejor que se vaya del país, porque si lo logran agarrar, él se va a quedar en una cárcel muchos años. Entonces vemos la oportunidad, yo me voy para Colombia, y cuando llego a Colombia a los 20 años, llego a la planta, a la producción, Medellín, Colombia, en la cuna de Pablo Escobar.
Lo que costaba en Estados Unidos $100, me costaba $1 en Medellín. Y entonces, ¿qué cree que me pasó? Me volví un peor adicto. Y como me llegaba dinero de Estados Unidos, todo lo que me llegaba iba para los jíbaros, para los vendedores. Jíbaro en Colombia es un expendedor de droga, no un campesino. Y allí empecé a consumirme, enamoré a una chica, una doncella, una mamacita, una bizcochita, hoy día es mi esposa. Estaba horrible, feo, no es que esté muy bonito ahorita, pero estoy mejor que esa época. Y la enamoré, la hice salir de la universidad, la quería vivir a un lado, y cuando me la llevé a llevar a ese lugar, solamente le daba pasión y amor, pero una pobreza económica por todo lado, porque yo todo lo tenía que vender. Yo vendí las joyas, yo vendí las ollas, yo vendía la licuadora, yo vendí el televisor, yo vendí toda la casa, quedó vacía por necesidad de consumir cocaína. Cuando mi niña nació, lo último que yo vendí fue la leche en polvo de mi hija Melissa. Le quité la comida a mi hija. Y María Cheli González, la hermana de Alberto González, mi cuñado de ese entonces, me llama desde Bogotá, Colombia, por teléfono y me dijo unas palabras y no sé de dónde salió, pero me llamó. Mi esposa me había abandonado con mi niña recién nacida. Me dijo, muérete tú con tus drogas. Me dio una cachetada, ¡pum! Y se me fue de la casa. Y yo quedé allí. Cuando yo había llegado a Colombia, había comprado una Biblia en la frontera, en México, porque me volé por México. Y la tenía guardada en un closet. Y María Cheli Contreras me llama por teléfono y me dice, Walter, tú eres un pecador. Y yo no colgué el teléfono. Tú eres un mentiroso, tú eres un ladrón, tú eres un vicioso, tú le haces daño a todo el mundo. Tu madre la tienes enferma en Estados Unidos, tu familia está enferma en Estados Unidos, tu familia en Medellín te ha abandonado. Tú eres una persona que está dañada. Y sabes que Walter, por teléfono, y yo no le colgaba el teléfono, me está diciendo verdades. Imagínate que alguien llama a su casa y le diga todo eso, usted le tira a este metido y le tira el teléfono. Yo no colgué. Y me dijo, Dios te ama a pesar de todo eso. Y la Biblia dice en San Mateo 11, 28, 29 y 30, me lo citó, yo lo recuerdo porque es el texto con el que Dios me permitió la conversión. Vengan a mí todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi carga es ligera, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Y cuando ella me dijo eso, me dijo, ¿sabes qué? Si tienes una Biblia, ve y busca ese texto, San Mateo 11, 28, 29 y 30. Y dile a Dios, y dile así, Señor Jesús, si es verdad que tú eres Dios, te pido que me quites esta carga. Y dile al Señor las cargas. Ella cuelga el teléfono. Yo también voy y busco una Biblia que había guardado por 5 años. Por eso siempre donde predico le digo a la gente, levante la Biblia. Porque aquí hay poder de Dios para salvación. Aquí hay bendición, aquí hay liberación, aquí hay redención, aquí hay sabiduría de Dios. Pero yo la tenía guardada. Y cuando la saco de allí, leo San Mateo 11, 28, vengan a mí todos los trabajadores y cargados, que yo los haré descansar. Yo entendí, a Dios le plació que yo entendiera el texto y miré, y como que me hacía como en tercera dimensión. ¿Estás hablando tú, Jesús, del que me hablaron de niño de Semana Santa, del que me hablaron de niño de Navidad? Era lo único que yo conocía de Jesús. Yo te pido que si tú eres Dios, si verdaderamente eres Dios, yo te pido que me quites esta carga de drogadicción. Solo en una casa, solo, sin nadie. A mí me visitó como al apóstol Pablo camino a Damasco. A mí me visitó el dueño de la vida, el Rey de reyes y Señor de señores, aquel que tiene poder para quitar todo dolor, toda tristeza, toda drogadicción, todo daño, toda perversidad, y tiene poder para perdonar. A mí me perdonó el Señor en su misericordia. No estaba sordo. Siempre estuvo allí. El que tenía el problema de drogadicción, de robo, de narcotráfico, de daño, era lo que es usted. Yo era el que tenía ese problema. El inconsistente era yo. El que no buscaba a Dios era yo. Él siempre estuvo. Estaba esperando a que yo le dijera, perdóname, Dios.
Solamente estaba esperando que yo viniera y le dijera: este es mi pecado, este es mi cargo. Y cuando le dije drogadicción, empecé a llorar. A mí se me rompió el corazón. Ahora yo lo entiendo mucho más. Empecé a llorar y como en una liberación. Y cuando le dije: yo soy un drogadicto, porque yo nunca dije que era un drogadicto. Era una persona súper delgada. Yo cogía navajas y cuchillas pequeñas y me cortaba la piel, porque en mi drogadicción empecé a hacer alucinar y yo me veía animales en la piel. Me salía una pequeña, una espinilla, como llamamos, y yo me hacía así y veía animales y me metía una cuchilla. Empecé a desfigurarme el rostro, a desfigurarme el cuello. Mi rostro es un testimonio de que Dios existe. Mi Señor hizo una cirugía plástica, me tapó todos los huecos de la cara. La gente decía que yo tenía SIDA y yo creía que yo tenía SIDA. Era una persona no deseable por el barrio. Tenía la capacidad de engañar al tendero, al del colmado de aquí, al del colmado de allí, a todo el mundo. Y a los que me vendían droga tenía la capacidad de decirles: dame que ahorita te pago, y no les pagaba. Tenía problemas por todos lados. ¿Sabe qué? Allí en el piso le dije: soy un drogadicto y soy un lujurioso. Un lujurioso. Salió el demonio de la lujuria. Mi sexualidad fue muy dañada por causa de la rumba, de la drogadicción y el alcohol. Porque cuando usted toma un poquito de vino, se pone feliz. ¡Ay! Tómese un poquito de alcohol y verá como sus ojos empiezan a ver visiones. Tómese un poquito de vino. Por eso la Biblia dice: no mires al vino cuando rojea, porque suavemente se va metiendo y al final, como serpiente, morderá. Tus ojos verán visiones. Y uno empieza a tomar un poquito de vino y un poquito de cigarrillo y un poquito de marihuana, que para el dolor de cabeza, que para la depresión, que para dormir, un montón de excusas. Usted lo que termina es desbaratado. Dios a usted no lo hizo para eso. Dígale que está a su lado: Dios a usted no lo hizo para la maldad. Dígaselo, por favor. Para eso. En el nombre de Jesús. ¿Sabe qué, mi iglesia? Yo le dije al Señor todo esto. Yo soy consciente que Dios me sacó más de 7 demonios en esa noche. Todos los actos perversos de sexualidad me vinieron a la mente. Los pecados desde los 12 años, allá detrás de una puerta en un barrio tal en Medellín, con una niña, lo que hice a los 12 años. El Espíritu Santo me mostró los pecados desde los 12 años, desde mi época consciente. Me redarguyó de todos los pecados de todos los años, de las lágrimas de mi esposo, de las lágrimas de mi madre, del daño social, de la crisis, de los amigos que me hicieron en Estados Unidos, que nunca se graduaron, y los que murieron, y a los que arrestaron y que estuvieron en cárcel muchos años. Y Dios me redarguyó de todo eso en mi corazón. Cada una de esas cosas se las confesé como un pecado. Y yo al final le dije, y ya no me acuerdo de más pecados, le dije: y le vendí la leche en polvo a mi niña. Y es una niña más que va a crecer en una vida sin un papá. Eso me partía el alma, de ser un papá que no pudiera proveer para una hija por causa de mi sinvergüencería. Me quedé dormido. Al día siguiente yo me despierto frío, helado del piso, sobre una Biblia, me incorporo, me siento con algo que entiendo que se llama hambre y sed de justicia. Me dieron ganas de leer Biblia, yo no tenía ganas de leer nada. Y empecé a seguir leyendo. A las 8 de la mañana me tocan la puerta. El expendedor de droga, que me la llevaban a domicilio. Parcero, la dosis. Y yo lo miré y le dije: hoy no. Más de 7 años en la drogadicción, y le dije: hoy no. Y me dice: ¿usted está bien, parcero? Y dije: sí, estoy bien. Dice: bueno, nos vemos más tarde. Todavía me está esperando. Van 32 años. ¡Gloria a Dios! Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¡libre! El problema no era Dios. Yo seguía estando allí, estaba en mi casa, ahí estaba. Y no estaba sordo. El problema era yo. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Padre, en esta mañana recordamos tu palabra. Tu palabra dice en el libro de Isaías: que hemos pecado, Dios Rey. Y haces una invitación: venid y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren
rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la carne. Tu palabra nos dice que homologuemos. Tú tienes un listado de pecados nuestros y nosotros tenemos que ser sensatos para mirar el listado de nuestros pecados. Tú todo lo conoces de nosotros, tú todo lo conoces de esta población aquí. Tú conoces todo lo de estos hermanos, varones, varonas, jóvenes y adultos. Pero tú nos dices que vengamos a ti y estemos a cuenta contigo. Y nos dices, ¿por qué querréis ser castigados aún? Y nos preguntas, ¿todavía se rebelarán? Y nos dice que toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, en nosotros no hay cosa sana, sino una herida, una hinchazón y una podrida llaga. Y nos dices, venid, dice Jehová, y estemos a cuentas. Pero terminas diciendo, si quisieres y oyeres, comeréis del bien de la tierra. Padre, somos pecadores. Somos pecadores. Que te echamos la culpa a ti de nuestras desgracias, de nuestras situaciones, de nuestras dolencias. Y no somos sensatos para decirte, el problema soy yo. Por tu Espíritu, convéncenos de pecado, de justicia y de juicio. Iglesia, miren un momentito. Miren un momentito, ahora sus ojos. Si hay alguien aquí, fielmente, que reconoce que en una cosa u otra de su vida está mal, y que el problema no es Dios, póngase en pie. Ahora queremos en este momento. Si usted reconoce que usted tiene un problema, y usted quizás no está buscando a Dios como lo irá a buscar, que no lo está aprovechando, usted anda con cosas ocultas, Dios todo lo conoce. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No le debiera dar pena, le debiera dar pena quedarse con eso en el corazón. Y levante su mano. Padre, no podemos ministrar a toda la iglesia, Señor, pero tú sí puedes. Y yo te pido, Dios Rey, que tú escuches los pecados que el pueblo te va a confesar a ti. Amado hermano y hermana, yo le invito a que vaya confesando sus pecados allí. En voz suave, dígale al Señor, haga una lista. Jehová le dice, ven y esté a cuenta conmigo. Ven, Él tiene la lista ya. Él quiere que tú saques la tuya y le digas, Señor, este pecado. Y el Señor, sí, tiene razón, ese pecado lo tengo escrito. Dígale el otro. Y Jehová le va a decir, ese también lo tengo aquí. Dígale el otro. Muéstrele, dígale al Señor, Señor, reconozco esto, estoy mal en esto. Dígaselo allí, dígaselo. Hábleselo usted a Jehová su Dios. Dígale cuál es su maldad oculta. Dígale cuál es su daño mental, emocional. Dígale cuál es su vicio, lo conoce todo. Dígale qué es lo que usted hace en secreto, lo que es vergonzoso, lo que no quieres que nadie sepa de ti. Dígaselo allí. Y dígale ahora conmigo, diga estas palabras, dígale, Señor Jesús. Levante su voz conmigo y diga, Señor Jesús, yo hoy te pido perdón por todos mis pecados, de pensamientos, de palabras, de obras y de omisión. Te pido, Jesús, que me perdones de toda maldad, que por tu Espíritu me sigas redarguyendo y mostrando toda inmundicia para poder rendir delante de ti y apartarme de ella. Dígale allí en voz alta, dígale, Espíritu Santo, dame la fuerza, dame el poder, tu poder, para renunciar a lo que daña mi relación con el Padre. Dígale, Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por mis pecados. Hoy me declaro perdonado nuevamente y limpio de toda maldad. Abrazo el perdón de mis pecados en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Recibió algo en el día de hoy de parte de Dios? Denle las palmas al Señor.